Buenos días a todos. Un placer, no he podido saludar ahorita a todos porque en lo que llegué y preparando y demás, pero como siempre saben que es un júbilo ver sus rostros, encontrarnos y compartir la historia, que es lo que quiero que hagamos esta mañana. Una historia que lleva escribiendo hace muchos años, pero que escribió de una manera muy particular Santo Tomás y que hemos querido rescatarlo. Les platico rápidamente que cuando estábamos preparando este calendario, bueno, realmente todo estaba muy maquinado por Fernando, así que él habrán de cobrarle todo esto. Y entonces, pues, empezamos a delegar temas y me dijeron que cuál quería tomar yo. Y entonces dije, no, pues a mí déjenme al final. Finalmente, si voy a estar en la organización, pues en todas voy a estar. Así que ustedes déjenme. Y coincidió que el tema que me dejaron fue el de la felicidad. Y cuando me puse a estudiarlo, de verdad dije, híjole, qué afortunado soy, ¿no? Porque de alguna manera puedo entender muchas de las cosas que no lo he visto con los ojos de Santo Tomás hasta ahora. Y sobre todo, me da mucha más esperanza que eso se lo pueda transmitir a ustedes esta mañana, ¿no? Cada uno desde su historia y desde su realidad. No pretendo en este sentido pues darles una definición inequívoca, ¿no? Sino el tema se llamaría ¿qué es la felicidad para Santo Tomás? No, Santo Tomás nos va a llevar o a conducir a descubrir por qué somos tan felices. Y ustedes a lo mejor ahorita, si yo me pusiera a hacer una encuesta, podríamos tener distintas o variopintas opiniones, citando a mi maestro, ¿no? Dice variopinto. Yo tardé un poco en descubrirlo, pero distintas. Distintas opiniones. Algunos me podrían decir, sí, soy muy feliz. Y me podrían empezar a dar una descripción si yo les preguntase el por qué. Y precisamente el tema lo pusimos intencionalmente ¿por qué? Atendiendo un poco a esta necesidad de los tiempos de hoy, de tratar de descubrir precisa y claramente cada uno de los conceptos, lo vamos a hacer de una manera muy analítica, ¿sí? Esta pregunta la vamos a dividir en 4. ¿Creen que la podamos dividir en 4? Sí, ¿no? Primero vamos a ver qué se refiere un por qué, ¿sí? ¿Qué pasa o qué sucede cuando nosotros preguntamos por qué? ¿Sí? ¿Por qué traes una chamarra, Lili? Porque tengo frío. ¿Por qué te me quedas viendo como con tristeza, Paul? ¿Ya te decepcioné tan rápido? Efectivamente, estás bebiendo las palabras. ¿Por qué traes lentes? Porque no veo. Porque no veo, efectivamente. Vamos a tratar de descubrir el motivo de las preguntas. Nosotros nos estamos haciendo una, vamos a ver qué hace o qué motiva que nos preguntemos. Después, si se fijan, hace una referencia no individual, sino comunitaria. Alude a un somos, ¿sí? Es decir, que parece ser que ninguno de los que estamos aquí tiene una exclusividad, sino que formamos parte de un todo. Vamos a ver de qué. Después, tan felices. Si yo les preguntase en este momento, ¿todos los que estamos aquí somos felices? Ese silencio desmotiva bastante, ¿eh? Desmotiva bastante, ¿sí? Es difícil que nosotros digamos que no de bote pronto, pero tal vez si nos preguntaran las razones o las motivaciones por las cuales nos consideramos felices, quién sabe si el lenguaje fuera suficiente o vasto para poder expresar lo que nosotros queremos decir. A eso vamos a atender en ese momento. Y segundo, y finalmente cuarto, ya me estoy equivocando con los números, sí estoy nervioso, perdón. Y cuarto, vamos a atender a esa expresión que nos brinda una identidad, ¿sí? Nosotros somos iglesia y somos iglesia católica. Y Santo Tomás en el seno de esta iglesia nos dio estas consideraciones que fue de su observación. Es cierto, él vivía en otra realidad, en otro contexto, en otro medio, pero es una herencia nuestra. Es una herencia de los católicos, no porque sea exclusiva, porque podríamos decir, y entonces, ¿quién no es católico no es feliz? Pues a lo mejor podrá decirte que sí, pero vamos a ver, ustedes al final me van a responder
sí puede ser o no que ellos sean felices, o que sean felices de otra manera, o que cada uno consideremos lo que es la felicidad. Como verán, nuestra tarea no será nada sencilla, pero tenemos al gran maestro, al que llevó el sol en el pecho y sobre todo a Cristo en el corazón. Así que vamos a adentrarnos y pues adelante. Cualquier duda, no duden en levantar su manita. Nada más eso sí, si levantan la manita, ¿sí?, ténganme paciencia porque tengo aquí a mi apuntador y nada más tengo 20 minutos por sección porque vamos a interactuar de nuevas maneras. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Comenzamos. Cuando yo les preguntaba a Lili, por ejemplo, por qué usa chamarra, me decía que porque tenía frío. Cuando yo estaba en el postulantado, que es la primera de nuestras etapas de formación, recuerdo que tenía un hermano que ya había estudiado filosofía. Y entonces llegaba nuestro maestro y le decía, apague la luz, por favor. Y entonces se iba el maestro, regresaba a la media hora o una hora después y la luz seguía encendida. ¿Por qué no apagó la luz? Pues porque se necesita. Pero yo le pedí que apagara la luz, ¿no? Sí, pero es que yo estoy aquí o hace falta o está haciendo mucho frío para que haga calor, etcétera. Da una serie de razones, desde su punto de vista, pero no obedecía. Y cualquier cosa que tú le dijeras, siempre la pasaba por un filtro. Esto lo comento ¿por qué? Porque es propio de la filosofía hacer preguntas. Y recuerden que uno de los primeros pasos que utiliza Santo Tomás para darnos explicaciones es esta filosofía, ¿sí? Es preguntarse el porqué de las cosas. Y cuando nosotros procuramos o nos preguntamos acerca de algo, lo que estamos buscando, ¿qué es? No una respuesta, ¿eh? Razones que podemos definir como causas. Había una caricatura cuando yo era niño, ¿no?, que llegaba una niñita y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo de comer. Y ella preguntaba, ¿por qué? Pues porque tenemos que comer. ¿Y por qué? Pues porque te da hambre. ¿Y por qué? Y entonces se podía llegar a una serie de sin razones y se desesperaba quien estaba contestando, ¿no? Y entonces la gracia de la caricatura rondaba en eso. Pues créanme que no es algo de hoy. Las preguntas son desde antaño y ya la filosofía clásica trataba de explicar el porqué de las cosas. Y hubo un gran maestro de filosofía al cual recurre Santo Tomás. Nos decía muy atinadamente la vez pasada José Jaime que a veces pensamos que Santo Tomás lo único que hace es tomar los conceptos aristotélicos, ¿sí?, y los traduce al cristianismo. No nos pasa. No, la gran gracia es que lo reflexiona y ve cuáles son los coincidentes y corrige incluso o enmienda la lista en los cuales él considera que pues se quedó limitado porque no tenía los conceptos, el conocimiento y sobre todo la experiencia, ¿sí? Tengamos eso bien presente. Pues bien, Santo Tomás acude, ya llegó Rosario, efectivamente, ya está llorando. Yo no le voy a decir San Aristóteles como hizo José Jaime. Pero Aristóteles ya decía en su tiempo que para conocer algo, ¿sí?, o para descubrir el porqué de algo, podríamos recurrir básicamente a 4 causas, ¿sí? Y decía, primero, si yo les digo, ¿de qué está hecha esta botella? ¿Por qué? Porque es una manera fácil de resistente. Porque es resistente, ¿por qué más? De llevar el agua. Es ligera. Si se cae no se rompe. Ok, ya están caracterizando, ¿sí? Él decía, hay una causa que es material, ¿sí? Todos estamos formados de una materia, de algo. Esta botella está formada por plástico, ¿no? Y fue elegido el plástico porque es resistente, porque es maleable, ¿no? Pero eso ya entra en una segunda categoría. Cuando queremos descubrir los por qué, tenemos que ir también a las formas, ¿sí? ¿Por qué tiene esta forma?
Por práctica, porque así la puedo tomar, ¿no? Si fuera más gordita, pues estaría más difícil, ¿no? Si fuera más alta, pues a lo mejor la tendría que traer así cargando, ¿no? Si fuera más pesada, pues a lo mejor necesitaría un carrito para estarla jalando. Todo atiende también a una forma. Y forma, aquí hay que tener cuidado, no se entiende únicamente como la silueta, por ejemplo, o que decimos, tiene forma... Bueno, yo tenía un maestro de inglés que decíamos que tenía forma de pera, ¿no? Porque estaba aquí bien chiquito y acá estaba muy gordito, ¿no? Entonces, cuando decimos tiene esa forma, no nos referimos únicamente a la silueta, ¿sí? O a la apariencia propiamente, sino que nos referimos a por qué es como es. Yo sé que doña Cristina es ser humano, ¿no? Y no necesito preguntarle si es ser humano, ¿no? Ay de mí si yo viera un perro hablando, por ejemplo, entonces sí me preguntaría, ¿entonces perro? ¿No? Pues a lo mejor parece perro y ladra, pero como que está hablando. Nosotros vamos caracterizando en nuestro interior cuáles son las características, facultades, las normas, las situaciones que atienden a cada una de las cosas que vamos conociendo. Estos dos tipos de causalidades o de causas, ¿sí? Son propias o inherentes a los seres, ¿sí? Todos las tenemos, todos tenemos una materia, es decir, cuando nosotros nacemos, como en la pequeña Rosario, pues no está la cabeza por un lado, los bracitos, el torso, ¿verdad? Y ya después lo armamos, ¿no? O sea, somos un todo, se nos da una forma, la forma humana. Así lo consideraba. Y entonces ahí tendríamos dos razones o dos causas que podríamos tratar de descubrir cuando queremos conocer algo, ¿sí? ¿De qué está hecho y qué apariencia tiene? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sin embargo, no se queda así. Cuando estamos en un porqué, sí llevamos mi tiempo, ¿verdad, apuntadora? Sí. Efectivamente. Cuando estamos en los porqués también hay dos cosas que nos son ajenas, ¿sí? Una causa que Aristóteles denominaba como la causa eficiente. Esa era la causa eficiente. Por ejemplo, Rosario, que ya nos acompaña en su primera sesión de itinerancia, ¿se dio la vida a sí misma? ¿De quién requirió? ¿Qué son? Pues ahí está, pues pónganle nombres. De Augusto y Lourdes, efectivamente, ¿sí? Todos los que estamos aquí no nos dimos la vida por nosotros mismos, ¿sí? Hubo una causa, hubo una fuente, un lugar desde donde provenimos. A eso Aristóteles le llamaba la causa eficiente, ¿sí? Y por último está la causa final. ¿Cuál será? Se imaginan así por el puro nombrecito y viendo ahí, ¿sí? Que será la causa final de la botella. Contener agua. ¿Nada más contener agua? ¿Por qué? Ya te están preguntando, yo no fui. No me la cambies por... Estamos con por qué, no es cierto. Para contener agua, ¿sí? Para calmar la sed, ¿sí? Para que alguien la pueda tener, para que alguien la pueda aportar, etc. La causa final es el objetivo, el cometido que todos tendríamos, ¿sí? Y ese es el centro de nuestra reflexión. No es la única que vamos a atender de las 4 causas, a las 4 las vamos a necesitar, pero vamos a atender sobre todo a esa. ¿Y ustedes por qué creen que vamos a atender sobre todo a la causa final? ¿Qué es lo que queremos explicar en esta sesión? ¿Por qué somos felices? ¿Y ser feliz será una finalidad? ¿O será una realidad? ¿O las dos? No, pues tampoco se me arranquen. A ver, decídanse. Es de ahí la importancia que nosotros tengamos este antecedente filosófico. Así no es para cansarlos, ni mucho menos, pero es para que vean de dónde Tomás nos va a ir explicando todas estas situaciones. Necesitamos tener presentes estas 4 cosas. ¿De qué estamos hechos? ¿Sí? Nuestra materia, nuestra forma, la apariencia, ¿sí? Normalmente la forma está asociada a la esencia, ¿sí?
Esencias que decimos, pues es que tiene esencia de ser humano, ¿no? Tiene esencia de perro, aunque a veces no podamos describir exactamente en qué radica esa esencia. No nos vamos a meter ahorita en esos problemas filosóficos, no tengan ningún pendiente, pero es para que más o menos lo vayan asociando, ¿sí? ¿De dónde provenimos? La eficiente, y hacia dónde vamos, ¿sale? ¿Tenemos claras estas 4? ¿Seguro, seguro? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de Rafa? Pues así medio curiosón, dice. Muy alegre. ¿Esa será la forma de Rafa? Es un ser humano, sí, acuérdense, vámonos a remitir a las esencias, ¿sí? A la identificación. Ya la caracterización pertenece a otra formulación filosófica, ¿no? No nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Lo que quiero que quede claro es eso, ¿no? ¿Cuál es la materia de tu cruz? El metal. Ya le puso fino, efectivamente. No voy a comprobar si es fino o no. Es metal, muy bien. ¿Cuál es la causa eficiente de tus lentes, Brigitte? La visión. No. A ver. ¿Cuál será? De la óptica. ¿De la óptica? La causa eficiente es de dónde provienen, acuérdense. ¿Sí? ¿Cuál es el origen? Como Lourdes y Augusto son el origen de Rosario, ¿sí? Son los que causaron a Rosario de alguna manera, por poner ese lenguaje muy burdo, ¿sí? Entonces, el fabricante, ¿sí? Exactamente. La finalidad, ahora sí, la causa final, pues para que yo pueda ver, ¿sí? Entonces, con estos ejemplitos, ¿sí quedamos claros? Me interesa bien que no se nos pase y que lo damos por sentado y me digan, sí, 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 al ratito cuando estemos a la hora de la verdad, nomás no me sepan decir, ¿eh? Bien. Cada uno, entonces, podríamos decir que en lo individual tenemos estas 4 causas cohabitando en nosotros. Tenemos una materia, una forma, un origen y un destino. Sin embargo, la primera aseveración que me gustaría tomar de Santo Tomás es que el hombre y la mujer, ahí fíjense, ya era inclusivo, ya tenía lenguaje inclusivo en el siglo XIII, no están hechos para sí mismos. ¿A qué se referirá que no están hechos para sí mismos? ¿Esta botella, por ejemplo, está hecha para sí misma? No, para que alguien más la use. Porque aquí nos dicen, muy bien, ¿por qué está para que alguien más la tome o la use? Pues para que en el momento que la necesite la tenga, ¿no? Muy bien, ya puso un adjetivo, necesidad, ¿no? ¿Por qué no estará hecha para sí misma? ¿Está hecha para servir? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo esta la guardo en un baúl y se queda ahí 1000 años? ¿Eh? Vamos a suponer que está en las mejores condiciones y se conserva. ¿No se utilizó? No se utilizó. ¿No sirvió para nada? No tuvo un objeto de ser, una razón de ser, un sentido, ¿sí? Santo Tomás, si se fijan, pues simplemente decía Jaime Sabines, y a mí me encanta eso, ¿no? Decía, el poeta no crea nada, ¿no? A lo mucho es un gran observador. Y entonces, aunque a veces pensemos que Santo Tomás tendría algún lenguaje pesado, difícil, anquilosado, lo que tiene él es que es un dominico, o el dominico por excelencia. Decía el padre Orlando, si Santo Domingo hubiese imaginado a su hijo ideal, a su fraile ideal, habría pensado en Tomás, ¿no? Porque fue un hombre contemplativo en este sentido, ¿sí? Claro que obviamente recibe la inspiración del Espíritu, claro que es un hombre estudioso y conocedor, pero si se fijan, muchas de esas aseveraciones y de los conocimientos que nos transmite provienen de esa fineza en la observación, en la contemplación, en ir más allá de ver solamente lo evidente. Efectivamente, si no tiene eso, si no se llega a utilizar, no tiene un sentido. Y entonces estamos abogando por el sentido de las cosas. ¿Tiene algo que ver la autonomía? ¿La autonomía? ¿En qué sentido? Que ¿La botella es autónoma? No, no puede ser, o sea, no puede hacer nada por sí misma. ¿Y el ser humano sí? El
ser humano sí, o sea, no, o sea, por mí Ajá. misma y por los demás. ¿Qué pasaría si vamos a suponer que dejamos a Rosario a la mitad de una selva? ¿Es ser humano? Se muere. ¿Rosario es ser humano? Sí, claro. ¿Es autónoma? No. Aunque nosotros podamos hacer muchas de las operaciones, y eso lo vamos a ver más adelante en el Somos, ya te me estás adelantando un poquito, ¿sí? De alguna manera lo que está intentando esclarecer Santo Tomás es que precisamente esa es la primera idea errónea, ¿sí? Si tú te crees autónomo, independiente de y demás, entonces estás alejándote de esta finalidad. Es como si te metieras, como esta botella, en el baúl o en el vacío que yo te decía, y te mantienes así. ¿Sí me explico? O sea, pasan los años y tú sigues, es decir, no experimentaste ningún cambio ni demás, no tuvo ningún sentido. Aquí acuérdense que lo que está atendiendo a Santo Tomás es al sentido. Y al sentido lo podemos interpretar como ese libre albedrío. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la libertad con Fray Servando Teresa de Mier? Que les decía que más allá de una interpretación de decir que es la simple capacidad de decidir por tal cosa o por tal camino, lo que atendíamos es que la libertad atiende más a una identidad, el asumirte como parte de un proyecto, el asumirte como parte de una comunidad, el asumir una personalidad. Sí, en este sentido lo vamos haciendo más propio. Si dejamos a Rosario sola en la selva, a la mitad de la nada, no va a poder asumir ni siquiera el habla. O sea, podrá balbucear, podrá... por ahí veíamos alguna vez en Filosofía de la Educación un video de un niño que así encuentran en Francia, ¿no? Y era como un animalito. Sí. Y tenía la forma humana y demás, pero nunca pudo aprender a hablar porque había pasado 8 años por ahí, creo que lo encontraron más o menos a esa edad, y no tenía esa capacidad de aprender a hablar, de aprender a distinguir, ¿no? Aprendió apenas a balbucear algunas palabras. Efectivamente, ya me quedan 2 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pero hasta ahí vamos, sí, por eso Santo Tomás identifica que no estamos hechos para nosotros mismos, porque si nosotros fuéramos capaces, inclusive en este sentido, como decir, de dar la vida, entonces pues no tendría sentido, ¿no? De darnos a nosotros mismos la vida, pues él como que le choca algo y vamos a ir descubriendo por qué, ¿sale? Dice uno de sus comentadores, el ser humano, por lo tanto, ha nacido para amar algo superior a sí mismo, ¿sí? Es decir, que si alguien viene por aquí en pareja, ¿quiere decir que su pareja es más que él o más que ella? No. ¿A qué se estará refiriendo? A que vemos a un ser superior al que nos creó, a Dios, ¿no? Él empieza a identificar, ¿sí?, que entre iguales hay algo que no checa. Entre iguales me refiero, por ejemplo, a género, ¿sí? No me refiero a que seamos exactamente iguales o que no nos complemente o no nos proporcione algo nuestra pareja, ¿sí?, o nuestro ser querido, nuestros amigos. No tiene que ser únicamente el vínculo conyugal, ¿sí?, el que nos da. El ser humano se da cuenta como necesitado, utilizando las palabras que sean, de afecto, ¿sí?, y necesitado de expresarlo. Por eso no está hecho para sí mismo. Si solo se viera en el espejo, difícilmente podría reconocerse a sí mismo. Hay muchos filósofos de la comunicación que dicen que únicamente somos seres sociales por excelencia porque únicamente nos reconocemos en el otro, ¿no? El yo es el que me habla de mí. Cuando tú me dices, ¡ay, qué bien se te ve ese corte de cabello! Que me falta, por cierto, hacérmelo, ¿no? O cuando dices, oye, qué bien haces esto, oye, ¿cuánto sabes del otro? Sí, estás reconociendo capacidades que puede ser que reconozca o que yo no sepa por mí mismo. Inclusive cuando a Rosario le empiezan a enseñar a decir mamá o papá, ¿sí?, pues ella empieza a reconocer el mundo gracias a los demás. Y eso le comienza a generar un afecto, ¿sí? Porque empieza a generar, ¿qué? Un vínculo. Es gracias a ese lenguaje o gracias a esa capacidad que podemos comenzar a vincular con las personas y lo que nos rodea, ¿sale? Y en tercer lugar, en cuanto el hombre no sea capaz de un bien que supere los límites de toda la creación, parece que el hombre solo podría ser feliz por algún bien creado. Es decir, traduciéndolo en otras palabras, si esos vínculos o ese reconocimiento del mundo sospechamos, ¿no?, que hay algo más allá,
que no fue obviamente o solamente una obra de la casualidad, ¿no? Entonces reconocemos que hay algo que me excede, que hay algo que está por encima de. Nosotros obviamente reconocemos que ese es Dios, ¿sí? La filosofía de antaño, pues obviamente le ponía otros nombres, ¿no? El primer motor y demás. Santo Tomás dice, no, empezamos a reconocer porque esos vínculos nos hablan de algo que va mucho más allá. Pero entonces, si no lo veo, no lo toco, no lo huelo, no lo siento, es decir, no lo conozco de primera mano, entonces ¿seré capaz de él? Y por eso es la primera pregunta, dice, si no tenemos esa capacidad, tendremos que conformarnos con vincularnos con las cosas o con las personas. Esa es la primera cuestión que está poniendo sobre la mesa Santo Tomás. Como ven, va agarrando altura toda esta cosa. Bien, en ese sentido, el por qué, que fue la pregunta inicial, cuando nos hacemos estas preguntas acerca de la causa de las cosas, ¿sí?, tiene que remitirnos forzosamente a tres cuestiones principalmente, dadas estas aseveraciones que acabamos de ver. Primero, a un sentido, ¿sí? ¿Qué sentido tiene esta botella? ¿Cuál es mi sentido en la vida, ¿no? ¿Qué sentido es el que necesitemos luz, el que necesitemos hacer, ¿sí? Aguas nada más con esta palabra de necesidad. Porque ese sentido es el que me permite, como les decía, vincularnos en amor y en confianza con los demás. Cuando yo me vinculo con papá y mamá, aprendo que también a lo mejor tengo hermanos y aprendo que también puedo hacer amigos y que aunque ellos no compartan mi sangre, también me dan cosas buenas, también me proveen de cosas distintas, puedo compartir con ellos momentos y genero también esos vínculos, ¿sí? El por qué me puede dar una respuesta en cuanto al sentido, ¿sí? ¿Por qué somos felices? Porque tiene un sentido, ¿sí? O me puede dar una identidad. ¿Por qué somos tan felices los católicos? ¿Sí? Me puede identificar, me puede señalar, pues es que nosotros tenemos esta característica esencial, tenemos esta manera de ser, tenemos esta manera de rezar, tenemos esta manera de relacionarnos con Dios. Nos daría este segundo plano. Y tercero, nos provee del elemento más indispensable que tiene que quedar en el porqué, la fe. Y la fe no solamente entendida como, o lo que quisiera decir, o dejar muy explícito es que no la entendamos como lo opuesto a la razón. Todo esto es parte de un razonamiento, ¿sí? Y la fe, no por ser, no por decir que tengo fe en Dios, quiere decir que estoy aludiendo a un evento mágico o simplemente a un hecho que puede o no ser, ¿no? Nosotros como creyentes, obviamente la fe es aquello que nos explica y que sobre todo nos hará conocer a Dios, ¿sí? Conocerlo, ¿sí? No imaginarlo, no nombrarlo, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Es el tercer fundamento. Pero fíjense que esa fe es una realidad compartida. No es algo exclusivo. Y para eso, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Para eso, ¿sí?, vamos a atender a el hijo pródigo. El hijo pródigo va a ser nuestro paradigma de cómo responder esta pregunta por la felicidad. Yo supongo que todos los que estamos por aquí habremos escuchado cuando menos alguna vez el relato del hijo pródigo, o hay alguien que no. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿No ha escuchado por ahí el hijo pródigo? Bien. El relato del hijo pródigo es parte de una parábola que Jesús le da a los discípulos, ¿sí? No vamos a leerla ahorita por completo, pero la pongo en contexto, ¿sí? Un día llega un chico, le pide a su padre que le reparta lo que le tocaría en herencia cuando él falte. El padre todavía está en vida. Él se lo da y él se va a un país lejano, utiliza los recursos, los malgasta, los despilfarra y tiene que trabajar en actividades humillantes. En este caso nos dice que en cuidar a cerdos y que sabe que los cerdos están alimentando mejor que él. Entonces él se arrepiente de haber malgastado el dinero y decide regresar con su padre y pedirle perdón, ¿sí?
Cuando regresa, el padre lo recibe, lo abraza, lo apapacha, ¿no? Le da un gusto, mata a su mejor animal para hacer una fiesta, lo viste de gala, pero tiene un hermano y el hermano se pone celoso porque dice, fíjate, yo no me malgasté la vida y nunca me das nada, y ahora este que sí se malgastó vienes y lo recibes con todo. Y el padre le dice, hijo, me extraña, ¿no? Todo lo que es mío es tuyo, ¿no? Y tú siempre estás conmigo, pero este hijo mío que se había muerto, que se había perdido, ha vuelto a la vida. El lenguaje parabólico en Jesús lo que intenta es darnos, a través de estas pequeñas enseñanzas o de estas pequeñas narraciones o historias, ¿sí?, una lección indispensable. Es a grandes rasgos, pero ahorita la vas a conocer más a detalle, ¿sí? Está en el Evangelio de San Lucas, ahorita te digo los versículos. Y para eso le voy a pedir que pase al Padre Misericordioso, que ya lo seleccionamos desde el principio, y el Hijo Pródigo acá al frente. Así que vamos a recibirlos con un aplauso, ¿verdad? ¿Quieres tomar la palabra o quieres que le siga? ¿Eh? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Recuérdame, Gabriela, ¿sí? Aquí están los dos primeros personajes, ¿sí? El Padre Misericordioso, a ese que le piden la herencia, ¿sí? Y aquí está el pedinche, efectivamente, que es el Hijo Pródigo. Jesús trata de narrarnos a través de una historia la que es nuestra historia y que es la pregunta de por qué somos felices. Vamos a ver, de acuerdo a la historia del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso, de acuerdo a su realidad, cómo abordarían o cómo vivirían el día de hoy esta experiencia que nosotros conocemos solo el principio, ¿sale? No se me vayan a ir más allá. Vamos a darles el micrófono y escuchen, ¿eh? Hugo, pa, ¿cómo estás? Pues la verdad es que ya no sé qué hacer, ya no me siento bien aquí en tu casa, entonces, ¿sabes qué? Pues dame la lana que me vas a dar, ¿no? O sea, dame ya la herencia y pues yo me voy a ir con mis cuates, ¿no? Porque, francamente, ya no me siento bien, no me quiero. Ay, pa, pero pues, aquí está muy aburrido, la verdad ya me quiero ir con mis cuates. La vida es así, a veces tienes momentos difíciles de aburrimiento, pero hay que saber. No, pa, ya dame toda la lana, yo ya me quiero ir, ya no me siento bien, la verdad. ¿Tienes un proyecto? ¿Sabes a dónde vas? No, papi, eso no importa, me voy con mis cuates. Órale. Yo creo que debes pensarlo bien. No, pa. Dame la lana, o sea. Por mí no hay ningún problema, yo te lo puedo dar. Pero ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Me voy con mis cuates. Mira, tenemos una buena onda, nos vamos a ir con todos los cuates para otro lado. La chance ya también voy al otro lado del río, tú sabes, ya a Gringolandia, ¿no? Y allí, pues, chance y encuentro chapa. Pues por eso, para eso sirve la lana, ¿no? Pues, En eso te lo vas a gastar y qué vas a hacer. ¿qué importa? Dámelo. Yo te lo voy a dar. Aparte que te corresponde, yo te lo entrego. Tú créeme. Sí, yo te lo entrego. Aquí tienes la parte que te corresponde. Y pues que te vaya bien. Lo único que te deseo es que te vaya bien. No te aguanto, no te... ¿Qué van a hacer con tu vida? A mí me interesa tu vida. Entonces, pero bueno, es tu decisión. Ay, que aguante. Ya me voy. ¿Vieron el Hijo Pródigo? Le exigió a su padre que le diera su herencia. La pregunta es, ¿qué lo obligó? ¿Por qué lo hizo? Dijo, pues el medio ambiente en el que vivía, ¿no? A lo mejor el tipo de personas con las que se reunía y además que la inexperiencia le hacía pensar que la vida era fácil y que con ese dinero iba a lograr ser feliz, ¿no? La inquietud de conocer nuevas cosas, hacer
cosas diferentes en la vida. La gente joven invariablemente tiene inquietudes y busca por sí mismo hacer algo. Demuestra inmadurez y responsabilidad y no piensa las cosas a futuro, sino que quiere vivir el momento hasta que le alcance el dinero. Entonces aquí podríamos decir que este es el porqué. Sí, ¿verdad? ¿Cuál fue y el rechazo del padre? ¿Por qué no le quería dar el dinero? ¿Por qué no le quería dar Porque por su experiencia de vida sabía que a lo mejor él no estaba preparado para enfrentar lo que venía, que obviamente iba a dilapidar el dinero y se iba a quedar sin nada, ¿no? ¿Y por qué era su padre? Y viene la ruptura, que se va, se retira. Ustedes ya dieron motivos de un porqué. ¿Eso dice la parábola del hijo pródigo? Si nosotros nos remitiéramos al Evangelio de Lucas, ¿por qué se va el hijo pródigo? ¿Eso quiere? Ahí dice, el hijo pródigo decide pedir el dinero. Únicamente quería su dinero. Irse. ¿Quería su dinero? ¿Era su dinero? Su herencia. Su herencia. Más no sabía qué era la herencia, más quería irse. Quería irse. Yo digo, E incluso quería irse. ¿Eso dice la Escritura? no. En el Evangelio únicamente la narración nos dice que el hijo pide su herencia. No sé si ustedes alguna vez se lo habían preguntado. Cuando yo me puse a hacer este trabajo, yo tampoco lo había hecho. ¿Por qué le pide el dinero? ¿Por qué le pide la parte de su herencia? Aquí Licha seguramente nos habló, la hija pródiga, nos habló seguramente desde la experiencia que ve con los jóvenes. Pero ¿cuántas veces hemos sido nosotros el hijo pródigo que pedimos algo? ¿Sí? Ahorita nosotros lo estamos asociando, ¿no? Decía muy bien por acá, no, pues es que es irresponsable, ¿no? Decía mi abuela, en paz descanse, ay hijo, si yo pudiera o si tú supieras, ¿no? Yo ya sé, pero ya no puedo muchas cosas, ¿no? Tú no sabes, pero todavía puedes muchas cosas, ¿no? A veces quisiéramos vivir a través de, no solo de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, cuando reconocemos. Y la pregunta, una pregunta fundamental está en esto del por qué. Por eso, ¿cuál es la causa? ¿Será una causa material? ¿Será una causa formal? ¿Será eficiente? ¿Será final? Nosotros aquí le estamos poniendo una finalidad, ¿no? Decir que va a ir a gastárselo porque quiere ir a comprar o porque quiere ir a vivir o a viajar, etcétera, etcétera. Esta reflexión parte a partir de este librito, que no sé si ustedes lo han visto, El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen, ¿sí? Les platico rápidamente que llegó ni saben por qué llegó a mis manos, pero fue un compañero en filosofía y me dice, muy al estilo Peña Nieto, ¿verdad? Este es el único libro que he leído en mi vida, me dijo. Cuando menos él tiene uno. Dice, y me encantó. Eso no me ha hecho un lector empedernido y demás, y te lo quiero regalar, ¿no? Entonces, el único libro que leyó en su vida, pues yo lo tengo en mis manos, ¿no? Y a mí también me gustó mucho en el momento que lo leí. Entonces, me fui y me remití, pues al tratar de buscar el porqué, y también, pues, podemos hacer miles de especulaciones, pero se quedan en eso, en especulaciones, ¿no? Tal vez por las pistas que después nos dará el hijo pródigo. Pero bien, dice Henry Nouwen, pues es que lo que llegue y que quede explícito es, hey, no me puedo esperar a que te mueras, ¿no? Yo tengo que vivir ahorita. Y eso es uno de los primeros encuentros que tenemos con la felicidad. Queremos que, sobre todo el mundo de hoy, nos está proponiendo que tiene que ser algo de ya, algo momentáneo y algo que tiene que estar presente en todo. Y cada momento me tengo que ver atraído por algo nuevo y por algo diferente, ¿no? No me puedo esperar hasta que llegues, ¿no? Si ya se le hizo tarde por lo que ustedes quieran, 10 minutos, ya estamos a veces desesperados, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Yo ahorita sí me identificaba, ¿no? Y la extensión y no llega. ¿Por qué? ¿No?
Y ahí les proponemos, en este caso, pues 5 opciones, ¿no? Rechaza al padre. La opción es un rechazo. Quiere romper, quiere desligarse, se siente traicionado, se siente mal con su papá, una ruptura. Se siente abandonado o quiere abandonar, ¿no? Ignora lo que va a pasar. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿O es inmadurez? Vamos a tratar de descubrirlos. ¿Se fijan la importancia del un por qué? Ese por qué nos tiene que abrir la puerta. Y ese por qué ya nos hizo reconocernos en identidad, nos hizo reconocernos como personas que necesitamos, que nos vinculamos, ¿sí? Y que no somos, en este sentido, autónomos, ¿sí? En este sentido, no porque no podamos operar o hacer cosas, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Nos va a seguir acompañando el hijo pródigo por ahí, no se me va a esconder, más adelantito. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que esa individualidad no puede ser. El hijo pródigo, sin el dinero del padre, no habría podido hacerla. Sin la experiencia, sin el conocimiento de ese mundo, no la podría hacer. Y vamos entonces a la segunda parte, somos. Decía en su comentario Walden, el autor del texto que estamos siguiendo para descubrir a Santo Tomás, que llegó la Trinidad a una experiencia tal de felicidad que necesitaba compartirla. La Trinidad la entendían, o la propone él como esta comunicabilidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y era tanto su dicha y su gozo que dijo, esto no se puede quedar así. ¿Ustedes, por ejemplo, saben cuál es la raíz de la palabra felicidad? Viene de felix, felicitas, de latín, ¿sí? Que podemos, si queremos utilizarlo, bueno, es felicidad, alegría, ¿no? Buen destino, buena fortuna, etcétera. Pero sobre todo tiene una acepción que a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes la conocían, que es fecundidad. El que es feliz es fecundo, es el que puede dar vida, ¿sí? Normalmente se asocia a la tierra. Si nosotros lo asociamos obviamente a nosotros mismos, a nuestra persona, podemos ubicar que cuando nos experimentamos o decimos que nos sentimos felices, es porque de alguna manera, si lo queremos hacer a lo mejor muy alcanzador, pero yo creo que podrían estar de acuerdo conmigo, estamos fecundando o siendo fértiles en algo, porque compartimos una experiencia, porque compartimos un momento, porque pudimos apropiarnos de algo, porque conocimos algo nuevo, ¿sí? Y eso se tiene que traducir en lo que hemos dicho en muchas ocasiones, en vida. Pues la Trinidad no podía quedarse atrás, ¿no? Y entonces era tanta la felicidad que estaba experimentando consigo misma que la tenía que compartir. Y entonces viene el que es imagen y semejanza de Él, o sea, el hombre. ¿Pero creó a uno solo? No. Le crea a la mujer, y estos a su vez tienen hijos, y ellos a su vez tienen hijos, y a su vez aquí estamos, ¿no? Y no como haciéndolo como un relato histórico, tal cual, ¿no? Pero nosotros nos identificamos como esa creación, y como la máxima creación de Dios. A imagen y semejanza suya nos hizo, capaces de comunicar vida, como decíamos con Rosario, y muchas otras cosas más, ¿sí? El objeto del amor es el bien que es comunicativo de sí mismo. Si nosotros queremos comprender precisamente esta comunicabilidad entre nosotros, el elemento fundamental que está flotando ahí en medio es el amor. Podríamos encontrar o tratar de describir un amor más pleno, más puro que el que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Juan, ¿cómo nos los define en su Evangelio? ¿Cómo nos define a Dios? Dios es amor. Dios es amor, ¿no? No tiene una mejor manera de poderlo definir. Y nosotros tenemos esa concepción, esa imagen, ¿sí? Claro que es un poquito abstracta, pero bueno, de ahí vamos a partir. Si nosotros consideramos este factor en medio, que es el amor, Santa Catalina de Siena, por ejemplo, lo ponía muy explícito y decía que teníamos 4 tipos de amores, ¿no?
Ella decía que nosotros primero experimentábamos amor a las cosas, ¿no? Que era el amor más básico. ¿Por qué? Porque, ay, mira, pues yo aprecio esta botella de agua, ¿no? Porque me provee o me quita la sed, ¿no? Yo amo el plato de comida, ¿no? O yo, efectivamente, ya le moví. Bueno, ya no supe qué hice, pero ahorita carga, Sí, yo puedo experimentar una serie, lo describe como un amor muy básico, amor a las cosas porque estas me sirven, me son útiles, ¿sí? Después decía que reconocemos este amor a nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabían que si yo como, me siento bien, ¿no? Sacio el hambre. Si yo duermo, me siento bien. Entonces empezamos a sentir aprecio por esas cosas que nos hacen sentir bien a nosotros mismos. En un tercer lugar pone el amor a Dios, porque dice, nos percatamos de que todo eso no proviene de nosotros mismos, sino proviene de algo que está más allá, de algo que todo lo puede y que nos provee de eso. Y aunque ustedes no lo crean, pone como el amor más sublime, el amor al hombre. Inclusive por arriba del amor a Dios, Porque ¿se acuerdan ustedes de aquel pasaje en el que decía, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano, a quien sí ves? Entonces somos parte del amor. Dice, si tú dices que realmente amas a Dios, entonces amarás con toda intensidad y con todas tus fuerzas a lo que más ama Él, que es su criatura. Por eso lo pone como el amor más sublime o el amor más, digamos, la categoría de amor más alto. Y no crean que se lo saca de la bolsa, pues está también recurriendo a su hermano Santo Tomás, ¿no? Que en ese sentido ya nos dejó aquí abajo, efectivamente. Pero bueno, lo que sigue es lo siguiente. En este amor, el amor más básico, ¿cuál dijimos que es? A las cosas. A las cosas. ¿El hijo pródigo de alguna manera podremos decir que tiene amor a las cosas? Sí. ¿Y eso se puede confundir con felicidad? Exactamente, sí se puede confundir con felicidad. ¿O a poco no han conocido a gente que aprecia mucho el dinero y que dice que es feliz porque tiene mucho dinero? ¿Pero a poco solo es el dinero? ¿Qué otras? La fama, el poder, el reconocimiento, la libertad, el placer. Pues para Santo Tomás, efectivamente, miren, ahí está subiéndola. Efectivamente, Santo Tomás identifica, no crean que es algo de nuestra época únicamente, en aquel momento, dice, yo puedo partir de decirte qué no es la felicidad. Lo primero que te puedo proponer es, la felicidad no son los honores, ¿sí? ¿Quién no se siente bien cuando dices, no inventes, qué plática diste, qué bien nos expusiste? O imagínense ustedes, nosotros los frailes cuando, uy, qué humildad te aventaste, ¿no? Bueno, uno se siente pavo real, ¿no? O ustedes cuando dicen, oye, mamita, qué rico cocinaste, ¿no? El reconocimiento del otro, claro que es necesario, pero Santo Tomás dice, cuidado, porque es un sentimiento, pero no es la felicidad. Y aquí empieza también a distinguir eso. La felicidad no es un sentimiento, mis amigos. Hoy tópense y busquen por donde quieran, ¿no? Y si ustedes salen a la calle, ¿por qué eres feliz? Porque me siento bien, ¿no? Va a ser la respuesta más común. Y empezamos a asociar que la felicidad es un sentimiento y Santo Tomás dice, hey, no, por ahí no va. Por eso ten cuidado con todas estas cuestiones. Dice de los honores, por ejemplo, es imposible que la felicidad consista en el honor, pues se le tributa a alguien por motivo de la excelencia que éste posee. Otra vez volvamos a nuestro ejemplo muy burdo. Este puede ser el agua más pura del mundo, pero si yo la tengo guardada, ¿de qué sentido tiene? Una cosa es que gracias a mi interacción con ustedes tengo su reconocimiento, o sea, sé que yo puedo hacer una charla en este momento, sé que yo puedo a lo mejor contarles un chiste y hacer que se rían, ¿no? Sé que ustedes van a reconocer mi sonrisa, por ejemplo, como lo decía. Yo obtengo eso gracias a ustedes, como ustedes pueden obtener cosas gracias a mí. Pero es distinto el reconocimiento a los honores, no porque sean malos en sí mismos, ojo,
Aquí Santo Tomás nos está diciendo, hey, no le digas al otro. Nomás también ten cuidado de subirle los humos, ¿verdad? Porque luego, a ver, bájalo. Cuando nosotros empezamos a distanciarnos y a reconocer en estas cosas, o a reconocer como un sentimiento la felicidad, entendido como el momento de estar alegre, de estar así, pues obviamente estarás alejándote de esa respuesta, de ese por qué. Y por eso dice somos, porque ¿saben qué? ¿A poco es una persona solamente la que se vanagloria con honores? Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, podemos vernos sujetos a este peligro. Propone en otro sitio de la Suma Teológica, y ahora no cambia, efectivamente. Total que no quiere. A ver aquí, vamos a ver. Ándele. La fama o la gloria, ¿sí? A quien no le gusta ser el que todos buscan para hacer algo, ser el que mi hijo necesite, ser el que le llamen todos los amigos, ser el centro de atención, ¿sí? Todos de alguna manera también experimentamos esto y también podemos encontrar felicidad, entrecomillada, en este sentido. Todos podemos ser sujetos a que en un momento de, oye, qué bien cantaste, ¿no? Oye, qué bien lo hiciste. Y ya nos empezamos a creer y empezamos a asumir que si eso nos hace falta, por eso yo les decía hace ratito que tuviéramos cuidado con la palabra necesidad, ¿sí? Porque lo empezamos a transformar en eso. Y digo, yo necesito que el otro me aplauda para estar bien. Yo necesito que el otro me diga para creérmela. Y ahí vienen ya después cosas que la psicología dirá en la autoestima y todo este aspecto, que igual no nos vamos a meter por ahí, pero reconocer que ahí hay un peligro, ¿sí? Tratar de confundir o llegar a confundir la felicidad también con los honores, dice Santo Tomás. La perfección del bien humano que llamamos felicidad no puede producirle el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque normalmente la asociamos a esto, a la razón, a nuestras operaciones, a lo que hacemos de manera, nos decían la vez pasada, excelente, ¿sí? O que nadie más hace como nosotros, esos frijolitos. A mi mamá, por ejemplo, mis sobrinos le chulean sus frijoles y no pueden ir sin atacar la olla de los frijoles, porque les encanta. Todas esas cuestiones son satisfactorias, pero tampoco es la felicidad, ¿sí? Una más, por el poder, ¿sí? Hace ratito decían por ahí, pues es que era porque es su papá. Mi hermano cuando nació su primer hijo compró un libro que se llama Porque lo mando yo. Nunca lo he leído, pero no sé qué vaya a decir, pero me acordaba mucho de mi papá, ¿no? Cuando esos porqués ya no tenían una respuesta satisfactoria, pues últimamente porque lo mando yo, ¿no? O porque lo digo yo. Y el poder no es entenderlo igual como que estamos en una situación de gobierno muy elevada, ¿no? No, lo ejercemos entre nosotros mismos, entre nuestros congéneres. Y también creemos que cuando el otro está a nuestro servicio o está a nuestra disposición, cuando nosotros lo pedimos o lo exigimos, puede ser, pues qué feliz soy. Dice Santo Tomás, pues no te creas, ¿no? Puede haber algo de felicidad en el ejercicio de poder, sí, es satisfactorio, ¿no? Cuando se cumple lo que queremos. Más propiamente que el poder mismo, si se desempeña virtuosamente. Ojo, recuerden que no estamos viendo con desdén, ni el honor, ni la fama. No quiero que salgan de aquí pensando que lo estamos satanizando, ni mucho menos. No lo está haciendo Santo Tomás. Lo único que está haciendo nuestro hermano es explicitarte, no lo confundas. No es un sentimiento y no es gracias a tus capacidades solamente. ¿Sale? Esa es la gran síntesis de esto. Y el último que yo tomo, porque efectivamente mencioné el placer, etcétera, etcétera, yo tomé estos 4 porque precisamente son los que pueden estar presentes en el hijo pródigo. Por el dinero, las riquezas. ¿Sí me explico? Las riquezas artificiales, a su vez, solo se buscan en función de las naturales. Por eso tienen mucha menos razón de último fin. Todos podemos pensar que el dinero, porque el dinero lo soluciona todo. Santo Tomás describe 2 tipos de riqueza, ¿sí? La riqueza natural y la riqueza artificial. La riqueza natural, ¿a qué se referirá? A que tengo a la mano los satisfactores para cubrir mis necesidades, ¿sí? Si tengo mucha ropa, ¿sí? Para cubrirme en el invierno, así como Lili que tiene 200 chamarras, ¿no? Entonces usa una cada día de frío, una distinta.
¿sí? Pongan el nombre que ustedes quieran, o en la alacena la tengo llena, etcétera. Esos satisfactores de necesidades, ¿sí?, atenderían a esa riqueza natural porque los tengo próximos. Y la riqueza artificial sería la que tiene que ver en el ámbito económico, lo que me capacita o faculta para poder comprar o adquirir ciertos bienes. Eso es, me parece, lo que está más presente en nuestros días, este tipo de riqueza y de asociación con la felicidad. Leía una nota en El Economista donde México, hasta el 2018, no obtuve el dato del 2019, pero es el cuarto país más feliz del mundo. No sé si ustedes sabían eso. Pues bueno, México en esta encuesta es el cuarto país más feliz del mundo y dice, hace todo un estudio y un análisis del por qué. La felicidad nosotros la estamos viendo ahorita desde un aspecto ético, moral, ¿sí?, que es como la aborda Santo Tomás, pero a partir del siglo de las luces, en la Ilustración, ¿sí?, cuando llega esto, empieza a tener un cambio y la felicidad deja de asociarse mucho a este ámbito económico, a este ámbito ético-moral, y se pone más bien en el ámbito económico. Y entonces tratamos de ver qué son los satisfactores, ¿sí?, qué es nuestra fuerza de trabajo, qué son nuestras capacidades las que nos proveen de estos elementos. Y entonces, en función de que yo puedo tener acceso a ellos, soy más o menos feliz. Eso en nuestra cultura es muy curioso porque, sin desdén de que ha tenido este cambio más al modelo económico, los mexicanos seguimos asociando mucho el tema ético, ¿no? Soy muy feliz porque soy honorable, es la respuesta que daban la mayoría de las personas de esta encuestadora de Gallup que presentaba El Economista, y ponía a México en el cuarto sitio, lo cual llama mucho la atención contra el contraste de la pobreza extrema que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero bueno, Santo Tomás te dice, pues tampoco es por ahí, tampoco es por lo que tiene que alcanzas la felicidad. Entonces, estos satisfactores que todos podemos tener en común, te dice, la respuesta no es nunca por la mayoría. Es decir, la felicidad no es porque todos nos pongamos de acuerdo aquí, votemos a ver el dinero y que todos levantáramos la mano y entonces ya estamos de acuerdo que la felicidad. No. Sin embargo, ese ejercicio se hace de manera inconsciente, porque de manera inconsciente sí nos están bombardeando. Y la felicidad ahorita, si les pregunto, muchos la podríamos asociar en viajes, otros en experiencias de vida, otros en tener posesiones, otros en vehículos, otros en lo que ustedes quieran. Hemos sido bombardeados. Podemos estar de acuerdo. Y sin embargo, si no está en nada de esto, entonces ¿en dónde está? ¿Cómo somos felices? Si no está en el honor, si no está en la gloria, si no está en el dinero o en la riqueza. ¿En dónde se sitúa? ¿Cómo somos felices? ¿Por qué somos? Vamos a ver qué nos dice el hijo pródigo al respecto. ¿Necesitamos otra vez a nuestro hijo pródigo? Ya. No, nuestro hijo pródigo ya está malgastando ahí los dineros. Y necesitamos a todos esos que van a tentar al hijo pródigo. El dinero, vénganse, el poder. Las mujeres. Quiero que pongan mucha atención. Cada uno de estos satisfactores van a tratar de seducir al hijo pródigo. Vamos a ver si ustedes coinciden con el hijo pródigo, a ver quién los seduce más a ustedes. Tenemos por este lado al dinero, un aplauso para el dinero, efectivamente. Tenemos acá el poder, el honor y la fama. Cada uno dará un discurso para tratar de seducir al hijo pródigo de qué es lo que le conviene más atender o seguir. Empezamos por el poder. Vas a tener todo. Vivir, ¿no? De ser tú, de tener. Bienes, así, bienes, casa,
todo mundo. Tener el poder exactamente de cosas, de bienes, de irte, no, de ir, tú quieras. Manejar a mis amigos, pero de veras que vas a dar todo lo que tú quieras. Lo que importa es estar encima de todos ellos. Eso se puede. El poder de tener todo. Ahorita lo tienes todo para ti. Sí. Para que tú lo tengas. Sí. Enlate el cacahuate. Somos muy buenas amigas. Enlate el cacahuate. Te veo ya con poder, te veo con tantas cosas. Me gustaría tener muchos honores. Que todo el mundo te respete, que te vea pasar en Caracol, me encantaría. Sería un honor para mí ser amigo de este muchachito. Eso sería buena onda. Sí, eso está muy bien. Pues yo te diría eso. Pero ¿y ella se lleva conmigo? Sí, por supuesto. Claro, somos machos. Debemos de ir todos los días. Vamos de parranda. Es un honor pertenecer a ese grupo secreto. Imagínate con esa guapura. ¿Cómo estarías? Está bien, pero yo también quiero, así como, sobresalir en muchas cosas. Quiero ser la mejor deportista. Y no nada más quiero ser la mejor deportista. Quisiera ser además aquella a la que todo el mundo me reconozca en mi trabajo y en. Porque claro. Pues entonces vente conmigo, mira, ¿quieres ser reconocida? Tendremos cámaras frente a nosotros, ven, estaremos en las redes sociales. Al pasar todo mundo te verá y te cubrirá del sol. Tendrás una gran fama, todo mundo te admirará, querrás ser como tú. Ay, sí, pero no tanto. Mejor vente acá a la fama. La fama es mucho mejor porque todos te van a ver, te van a admirar y te van a desear. Van a decir, yo quiero ser como ella. Y vas a estar sobre todos. Sí, es muy buena propuesta. Acéptala. Bueno. Y también la lana, el dinero, para tener fama, tener amigos, sobresalir, estar ahí entre las cámaras, tener tu celular, el último modelo, el último carro de modelo, ¿verás? Todo. Mira, esto te ganas con eso. Tendrías todo. Hombre, te vas a sobrar, tienes, pero para pasear hasta con los amigos. Pasear hasta con mis amigos. ¿Y qué pasa? Y además tener así todo. Lo logras con el dinero, se logra. Pues sí, pero debe contrario, ¿no? El honor se gana. Así lo ganas con la lana. Puedes seducir todo con el dinero.
Como es cierto, ¿verdad? Es momentáneo porque se ha encumbrado, porque todo tiene fama, poder, dinero. Y después necesitas llenar tu corazón con el amor, o sea, eso no te lo ganas con dinero, ni con fama, ni con nada, sino por eso regresa el hijo pródigo a buscar su gente. pero no es feliz. No, El problema a la soledad, no hace falta que el caso del hijo pródigo se acabe. Teniéndolo de todas maneras, Juan se da cuenta de que tienes cosas que no te hacen feliz aunque las sigas teniendo. Digo, estás vacío de eso. Entonces, no hace falta nada más que se vayan. Aunque las tengas de todas maneras, no vas a encontrar la felicidad. Entonces va a seguir buscando, va a seguir viendo qué es lo que puede seguir, porque quiere más, el poder quiere más, el dinero quiere más. La vida es un sueño. La vida es un sueño. Ya lo dijimos. La felicidad está en el amor incondicional de su padre, que lo recibe sin importar lo que haya hecho. Definitivamente todos nos vemos en algún momento tentados por alguna de estas cosas, pero a la hora de que las hemos vivido, vemos que eso no nos llena, seguimos sintiendo el vacío, o sea, no estamos totalmente satisfechos. Algo más, sabemos que algo nos falta. Yo creo que cada uno de los conceptos estos son como flashazos de felicidad. Cuando no tienes dinero y lo llegas a tener en alguna medida, en ese momento sientes que eso te causa felicidad. Igual cuando logras fama, igual cuando logras poder, son como momentos muy pasajeros, vamos a llamarlo así. No es la felicidad completa. Y la pregunta es entonces, ¿qué es la felicidad completa? Ah, me estás preguntando. ¿Qué es la felicidad completa? Bien. Dijo una clave por aquí, Yola, increíble. Y qué bueno que estemos llegando a eso. Tú dijiste, la felicidad es... La encuentra en el amor incondicional de su padre. La encuentra en el amor incondicional, hasta allí. Pero ¿quién la encuentra? ¿El padre o el hijo? El hijo. Bueno, los dos, el padre y el hijo, los dos. No me adelanto. Pero dijo amor incondicional. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, que a lo mejor ahorita las vemos muy parodiadas, pero son una realidad, mayor o menor escala, a lo que nos estamos refiriendo es al amor condicionado. Cuando tú condicionas a que tu amor depende de la existencia de estos elementos, recuerden, ahorita usó Cristi una palabra que es por lo que quiero y le suplico que salgamos de aquí con esto. No hay que satanizarlo, ¿no? Le puso el término tentación, ¿sí? Santo Tomás no está diciendo que están malos en sí mismos, ¿sí? Nada de lo creado por el Señor es malo en sí mismo, ¿sí? Nosotros lo vemos así porque nos distrae, porque condiciona nuestro ser o nuestro estar feliz a la prevalencia de estos elementos en nuestra vida. Llámese dinero, honor, fama, o el que ustedes quieran, placer, compañía, ¿no? Soledad, ¿no? Porque ahí encontramos que es distinto. Pero bien, ¿por qué somos entonces? Si a lo mejor usted lo puede encontrar en el dinero, y el otro en el placer, y el otro en la fama, y el otro en los honores, ¿por qué somos si todos lo podemos encontrar en cosas distintas? ¿Habrá una felicidad común? ¿Sí? ¿Cuál será? ¿El dinero? No. ¿La fama? No. ¿El honor? No. ¿Qué? ¿Qué dijeron por allá? ¿Quién? Dios. Santo Tomás está diciendo, somos porque tenemos una causa final común,
en la que somos felices y es Dios. Y lo demás son los medios que tienes. Pueden llegar a ser medios o pueden llegar a ser distractores. ¿Sí? Cristo no descalifica la riqueza, descalifica el hecho de que te distrae, de que condicionas tu amor. Cuando le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, es que soy muy rico. Estás condicionando tu amor a un elemento, ¿sí?, que es finito como tú. Por eso podemos ser en común, porque no tenemos una distinción propia. A lo mejor me pueden gustar cosas distintas, a lo mejor puedo sentir distinto que el otro, pero la felicidad la puedo encontrar solamente en una cosa. Pero vamos a ver, no, la respuesta tampoco es tan fácil. Vamos a un receso y cuando regresemos vamos a seguirlo descubriendo. ¿Les parece? Sí.